Bienvenidos a esta nueva edición de este espacio con el que ADICAE, como Asociación de Consumidores, pretende aportar algo de reflexión, algo de análisis, algo de preguntas y respuestas a algunas cuestiones que afectan a los ciudadanos como consumidores, en este caso en un ámbito tan relevante como las hipotecas. Unas hipotecas en las que habrá que plantearse, vamos a tener las mismas hipotecas que antes, las entidades están operando o van a cambiar en su forma de actuar respecto a los consumidores. Esta y muchas otras preguntas son algunas de las que vamos a abordar hoy con un plantel, habría que decir, de economistas cuya presentación en general habría que decir que sobra, pero que nos acompañan y que tenemos el gusto de tener con nosotros. Por un lado, José Carlos Díaz es economista conocido, creo, sobradamente, y profesor de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña Eduardo Garzón, economista también, profesor y economista un poco en el Consejo, creo que científico de ATAC, si no me equivoco. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias a vosotros. Y Javier Blancas, que también economista, también con dilatados años de abordaje de las cuestiones que afectan a los consumidores en el ámbito económico y que forma parte de la organización de ADICAE y de sus servicios jurídicos, económicos y técnicos. Bienvenido también. Muchas gracias. Bien, pues está claro que la crisis ha planteado una serie de cuestiones, de problemáticas, de reacciones institucionales, judiciales y por parte de los propios sectores implicados, en especial el bancario, que habría que plantearse si generan un punto de inflexión, un antes y un después o no en esta materia, en un aspecto tan vital como el acceso a la vivienda, como la contratación de un producto financiero que vincula al consumidor que en el banco durante 20, durante 30, durante 40, incluso vivimos hasta 50 años. Y para abordar esas cuestiones, pues tenemos un primer bloque de elementos a abordar que pretendemos que miren hacia el futuro, pero es inevitable mirar también hacia el pasado reciente y hacia la burbuja hipotecaria, inmobiliaria que hemos vivido en España y que todavía ha tenido, tiene y tendrá consecuencias para muchos agentes y en especial para los consumidores. Mi primera cuestión, para aprovechar este plantel, la primera cuestión a abordar sería: ¿ha cambiado o está en proceso de cambio efectivo la oferta en el mercado hipotecario por parte de las entidades bancarias respecto a los consumidores? Sí, no, hay un cambio en falso, hay solo... Pero en fin, es una pregunta abierta en la que podéis abordar otras cuestiones. José Carlos. Bueno, yo creo que el tipo de productos, la estrategia comercial, cómo se están comercializando, son muy similares a los del 2007. De hecho, vivimos un momento de mucha restricción de crédito durante, bueno, el pico máximo fue después del rescate en 2012, 2013, donde los diferenciales que se daban sobre el Euribor en hipotecas eran muy altos, ¿no? Y ahora estamos viendo otra vez diferenciales, no del 0,50 como en el 2006, pero bueno, ya estamos viendo hipotecas a Euribor más 100, ¿no? Hay un cambio sí significativo, que es la hipoteca a plazo fijo y a tipo fijo, ¿no? que eliminas el riesgo del tipo de interés a las familias, lo cual es muy interesante porque estamos en un momento de tipos mínimos y, ¿no?, prácticamente les swapeas, ¿no? Y el banco asume el riesgo de tipo de interés y eso sí es un cambio y ahí se están haciendo. Y yo creo que el gran cambio, y que es la cicatriz que ha dejado la crisis, ¿no?, desde el punto de vista de los bancos, ¿no? La crisis ha dejado otras cicatrices sociales, pobreza, ¿no?, en otros temas, pero la banca sigue con poco capital. De hecho, estamos viendo que un banco como BMN se lo ha tenido que tragar Bankia porque no tenía capital. Hay otros bancos intervenidos en bolsa y no les dejan vender en corto, o sea que la banca está todavía en el posoperatorio muy débil, y eso le limita su acción, ¿no? Y lo que estamos viendo es un proceso de restricción de crédito segmentada, ¿no? Yo creo que la mitad de la población, o incluso un poco más, sigue sin acceso al crédito, pues ahora por renta baja, por los salarios bajos. Eso que durante la burbuja sí pudieron acceder, yo creo que en este momento no pueden acceder, y lo que estamos viendo es que se está desviando esa parte de demanda al alquiler y yo creo, y luego comentamos si queréis, que donde estamos viendo una burbuja en este momento es en el alquiler, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona. Claro, cuando hablamos de la burbuja, Eduardo, se ha hablado mucho de la vivienda como un bien sujeto a especulación, pero ¿cuál habría sido, y no sé si sigue apuntando a que se quiera pretender continuar en lo mismo, el papel, por un lado de la banca, por otro lado de las instituciones y las autoridades,
¿crees que, evidentemente, el papel, nos interesa tu opinión, pero sobre todo a día de hoy se está intentando retomar en el fondo las mismas visiones, las mismas iniciativas, las mismas prácticas que pudieran dar lugar a una nueva burbuja? Bueno, yo no creo que sea algo que esté pensado o planificado, pero sí es cierto que podemos identificar muchísimos factores que al fin y al cabo lo que convierten es un panorama en el que conviene adquirir una propiedad inmobiliaria en vez de estar de alquiler. Un elemento fundamental es que los alquileres, como acaba de decir José Carlos, pues están creciendo, y sobre todo en determinadas ciudades, a un ritmo que no es asumible para la mayoría de la gente, y entonces cuando uno pone encima de la mesa pues, la alternativa de estar alquilándose a una renta que es casi idéntica a la que tendría que estar en una hipoteca, aunque fuese durante más años, pues dice, bueno, pues prefiero adquirir una vivienda, ¿no? Pero hay muchos otros factores. Por ejemplo, si hacemos una comparación con otros países en los que, bueno, pues los niveles de pensiones son más elevados y además llegan a mucha más gente que lo que ocurre en España, no hay una preocupación tan grande por, en la edad de la jubilación, tener un activo tan importante como es el hogar, ¿no? En cambio, en países con una capacidad adquisitiva inferior, como el caso de España, pues cuando ves que y en un nivel de desarrollo de estado del bienestar inferior, cuando ves que vas a llegar a la edad de jubilación y que desgraciadamente pues las pensiones no son tan altas como deberían, porque estamos hablando de que la mitad de las pensiones son de menos de 800 euros mensuales. O hay un debate sobre si habrá pensiones incluso. También, públicas. aparte de todo lo que estoy diciendo, la cosa se complica, ¿no? Pero solo partiendo de lo que ya hoy día tenemos, la gente sabe que en una edad de jubilación le conviene tener un activo que sería la propiedad inmobiliaria, la vivienda, para no tener que dedicar gran parte de la pensión a estar pagando un alquiler por la misma. Muy bien. Y Javier, aunque yo planteo preguntas, desde luego sentiros libres todos de responderla o responder a otras cuestiones que entendáis pertinentes al debate. La actuación actual o la política actual de las entidades en materia de tipos de interés que aplican en su oferta hipotecaria, más allá de los tipos fijos, que será objeto de alguna cuestión específica, ¿responde al mercado, responde a una estrategia, consideras que responde al mercado, una estrategia específica que tiene que ver también con los varapalos judiciales a los que se enfrentan? Bueno, por una parte, con respecto a posiciones o comportamientos anteriores a la crisis, donde la oferta de los préstamos hipotecarios sin apenas el control del riesgo de esos préstamos pasó a un cambio drástico durante la crisis, a restringir el crédito. Actualmente nos encontramos en una situación en la que parece que las entidades bancarias quieren volver a conceder el préstamo hipotecario, no tantos préstamos como los anteriores en la época anterior a la crisis, pero más caros, subiendo los diferenciales, enmascarándolos de nuevo con bonificaciones, con productos vinculados, ofreciendo tipos de interés fijos, que si bien es cierto que actualmente estamos en un momento de tipos de interés bajos, hay que tener en cuenta que desde que entramos en la zona euro, el margen para el tipo de interés de referencia de mayor implantación, el Euribor, pues desde que España entró en la zona euro anda entre el 1 y el 5, los tipos de interés fijo que ahora ofrecen sobre el 3% para una hipoteca de 30 años probablemente acabe resultando caro. Hay que compararlo siempre con los diferenciales que nos ofrecen, que como digo, pues es normalmente Euribor más 2, con una bonificación enmascarándolo para rebajarlo. Pero esas bonificaciones y esos productos vinculados a lo largo de 30 años resulta dudoso que se vayan a mantener por parte del usuario. Y es una forma de que la subida de tipo de interés por falta de esa bonificación, en cierto modo, la provoque el consumidor. Dejas de tener domiciliada la nómina, la hipoteca te sube. Si no sigues domiciliando los recibos, si descontratas este seguro que tienes contratado, la hipoteca te sube. Y todo esto viene apoyado por el proyecto de ley de préstamos hipotecarios, el nuevo proyecto de ley, donde sencillamente los productos vinculados al préstamo hipotecario, que en principio legalmente la hipoteca solo te puede vender un préstamo, no te puede obligar a contratar un seguro ni ningún otro producto añadido, parece que con este proyecto de ley los está admitiendo, sencillamente con que la entidad bancaria ofrezca el producto hipotecario con y sin productos vinculados para que el consumidor pueda comparar. Entonces, como digo, es una forma de enmascarar ese diferencial y este proyecto de ley en cierta forma lo legaliza.
Y para todos, en realidad, habría una doble cuestión para que respondáis a la que queráis. En 2007 se produjo una ley de reforma del mercado hipotecario que algunos, como DICAE, hemos valorado que apuntaba en realidad a una forma de intentar eludir la crisis, pero sobre todo a un intento de potenciar el mercado hipotecario en aspectos que en España no estaban especialmente trabajados y que emulaban un poco al mercado norteamericano. Ahí se planteó un mayor impulso a la hipoteca inversa, una obligación de establecer la oferta de un producto de cobertura de tipos que luego dio lugar a la comercialización de los llamados swaps o productos de cobertura de tipos de interés, o incluso las cláusulas suelo en algún sentido tergiversado. ¿Creéis que esta ley fue un error y que en el fondo cooperó a que todo el problema hipotecario continuara expandiéndose y explotara como explotó, por un lado? Y por otro lado, se ha hablado mucho, sobre todo en determinadas prácticas de las entidades, como las cláusulas suelo, de que los servicios de estudio de las entidades tenían unas previsiones de evolución de los tipos de interés en la zona euro y eso les permitía determinar, bueno, pues en qué nivel querían plantear los tipos. ¿Creéis que verdaderamente había una previsión efectiva de tipos que les situaba en una posición privilegiada respecto al consumidor que contrataba o no? Cualquiera de las cuestiones u otras, a lo que queráis responder vosotros o reflexionar al respecto. Bueno, a ver, yo creo que la causa de la crisis hipotecaria fue que se dio créditos hipotecarios a gente que no debería haber tenido acceso a crédito, ¿no? España tenía una tasa de temporalidad del 25% y a alguien con un contrato de 6 meses y un sueldo de 1.000 euros le daban una hipoteca a 40 años, ¿no? Pues hombre, para conseguir la hipoteca y llevar los ratios a algo normal, ¿no? Se hacían hipotecas cruzadas, especialmente en entornos de inmigrantes, ¿no? Donde el mismo día, en el mismo notario, firmaban 6 hipotecas y los 6 se avalaban a los 6, ¿no? Y te pasabas la CIRBE del Banco de España, o sea que yo creo que no tuvo nada que ver con las previsiones de tipos de interés. De hecho, ¿no? Lo que hace que estalle que pinche la burbuja es la propia burbuja, o sea, los precios llegaron a un nivel que dejaron de ser accesibles y lo que provoca la caída del problema bancario es que la gente dejó de comprar casas antes del Lehman, ¿no? La demanda de vivienda se enfría a final del 2006, principio del 2007, empieza a perder intensidad, ¿no? Y la oferta tarda mucho en reaccionar y ese exceso de oferta pues, se ha quedado la mayoría en promotores. O sea, la gran crisis bancaria fue el crédito promotor y especialmente el crédito a promotor de suelo, y la mayor parte de ese suelo está en la Sareb y es de todos los españoles, ¿no? Cuando dicen que la Sareb de vivienda, digo, coño, la Sareb lo que tiene es suelo, o sea, de verdad lo que saben hacer es suelo, ¿no? Viviendas tienen muy pocas, ¿no? Sí. Las pueden poner y, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo estamos viendo, ¿no? La banca está restringiendo mucho el crédito a promotor, ¿no? Y especialmente porque se han endurecido los requisitos de capital y donde estamos viendo riesgo ahora es otra vez en entornos de familias con rentas medias altas, donde hay poco riesgo, donde el precio de la vivienda cayó mucho. Si das un préstamo al 80% de valor, ¿no? Tienes un margen de que aunque te salga mal te quedas con un activo que va a valer más que el crédito, o sea que yo creo que eso está contenido, ¿no? El tema de tipos, bueno, la banca, o sea, vamos, a mí me pagaban por hacer eso, ¿no? Nosotros de Intermoney éramos la principal consultora dando previsiones sobre tipos de interés independiente, ¿no? Cada banco tenía su, ¿no? Y nosotros hacíamos eso, hacíamos consultoría. Nadie sabe cuál es la dinámica cíclica, pero bueno, lo que intentas hacer es proyectar el balance de la entidad a 2 años y hacer un análisis de sensibilidad con un escenario de tipos, ¿no? Eso se cambiaba cada 3 meses, o sea que una entidad que gestiona eso activamente, que no son todas, lo va actualizando cada 3 meses. No creo que eso fuera el problema, ¿no? Y luego, por puntualizar un poco, ¿no? y por contextualizar el tema del tipo fijo, en mi opinión, el tipo fijo en España se está regalando. O sea, la banca en el tipo fijo pierde dinero. Si tú le metes los costes operativos y la estructura, el bono a 10 años... O sea, el Euribor a 10 años, hay una curva de Euribor a plazo, ¿no? Por encima del año. El Euribor a 10 años está cotizando por encima del 1, o el 15 años está al 1,15. He visto tipos fijos por debajo del 2, ¿no? Tú estás dando a Euribor más 0,70, ¿no? Si tú vas al mercado a swapear esa operación y a cubrir esa operación, te quedas con 0,50, 0,70, y lo que aprendimos después de la burbuja con los bancos es que con 0,60 no se puede ganar dinero en hipotecas, ¿no? O sea, que puedes hacer otras cosas, pero, ¿no? Entonces,
Entonces, yo creo, vamos, cada uno que haga lo que quiera y, ¿no?, que cada consumidor decida, pero yo, si tuviera que hacer una hipoteca ahora, para mí, yo me haría un tipo fijo por debajo del 2, vamos, no tendría ninguna duda, ¿no? Si te sale mal, los métodos son riesgos, ¿no? Pero pensar que vamos a tener tipos cero, ¿no? Si tenemos tipos cero más tiempo de lo que está previsto, los precios de los alquileres en Madrid no es que vayan a subir, es que se van a multiplicar por 3, porque lo que está provocando una burbuja en Madrid es que vuelve a haber exceso de liquidez, vuelve a haber inversores que vuelven a ver en el ladrillo una oportunidad de inversión, vuelven a meter el dinero ahí, lo ponen en Airbnb, le sacan y otra vez estamos viendo una dinámica especulativa privada, esto no es culpa de Rajoy, ni de Mario Draghi, esto es especulación privada que puede acabar otra vez como vimos antes del 2006, porque ya sabemos cómo acaba la burbuja, pero vamos, vengo de Florida, la semana pasada hay 70 rascacielos en construcción. O sea, les hablas de la crisis y ya se les ha olvidado, ¿no? Vuelve a haber otra vez, los venezolanos no saben dónde meter el dinero, sacándolo del país, metiéndolo allí, comprando pisos carísimos. Digo, bueno, pues esto me suena, ¿no? O sea, era hace 10 años, pero otra vez estamos viendo lo mismo, ¿no? Yo creo que, creo que no hemos aprendido lo suficiente de esta crisis y me temo que vamos a volver a ver otra, no sé cuándo, pero yo empiezo a ver cosas que no me gustan. Yo creo que José Carlos ha introducido una cuestión que nos sirve para trasladarnos al siguiente bloque, así que el siguiente bloque lo que pretendemos abordar es cuál es la actualidad. Hemos querido abordar algunas cuestiones respecto a brevemente lo que ha pasado, se ha escrito y se ha hablado mucho ya de lo que ha pasado, seguramente no merece la pena ahondar más, aunque tendríamos largo y tendido para hablar, así que hacemos una pequeña pausa y inmediatamente volvemos con qué es lo que está pasando a día de hoy en el mercado hipotecario para los consumidores y para la propia economía. Bueno, es el momento de abordar qué es lo que está sucediendo ahora para a partir de ahí ver qué puede pasar en los próximos meses, en los próximos años, sin pretender ser pitonisos, porque creo que ninguno de los aquí presentes ostentan tal condición ni aspiran a tenerla, ¿no? Introducía antes, José Carlos, una cuestión de su visión sobre, o de tu visión sobre lo que estaba sucediendo ahora. Y yo creo que es un aspecto interesante esa visión de los tipos fijos como un elemento en el que señalabas tú que los bancos pierden dinero. Habría que pensar si los bancos son instituciones o empresas dispuestas a perder dinero, pero más allá de ese debate... Que pierdan dinero que no les cubre los costes. Un banco tiene una estructura. Y hay otros elementos seguramente en una hipoteca que vincula 30 o 40 años al cliente que hacen interesante la operación, aunque sea con unos márgenes prácticamente nulos, ¿no? Pero yo sí querría introducir en el debate una cuestión. Se ha hablado de los tipos fijos en unos mínimos históricos, cuando también estamos en los tipos de referencia oficiales de la zona euro y en el Euribor en mínimos históricos, pero hay también una oferta de tipos mixtos que yo creo que debería ser objeto de alguna valoración, es decir, aquellas hipotecas en las que en un periodo inicial de 10 años el tipo es fijo, pero a partir de ese momento se torna en variable referenciada al Euribor o al índice que sea. No sé, respecto a una audiencia que tenemos que son consumidores, algunos hipotecados, otros aspirantes a hipotecarse y otros que a lo mejor no quieren tener una hipoteca en su vida, visto lo visto, y prefieren optar por otras fórmulas. ¿Qué visión tienes al respecto, Dardo, respecto a ese tipo de fórmulas mixtas que si tienen algún interés o tienen algunos peligros que merezca la pena destacar? Yo creo que es un resultado del contexto que estamos viviendo hoy día, que es, como has dicho muy bien, anómalo en la historia, ¿no? Porque a no ser que nos fijemos en determinados países, por ejemplo, el caso de Japón, pues vemos que lleva ya incluso décadas en una situación parecida a la que se encuentra hoy día en la eurozona. Entonces, quizás, viendo el caso de Japón en la actualidad, estemos viendo quizás nuestro futuro. En cualquier caso, nunca se pueden hacer equiparaciones muy estrictas, pero sí podemos al menos tener una idea. Yo creo que la clave de todo el asunto es hacer una perspectiva macroeconómica para ver que al fin y al cabo cada mes como poco se están reuniendo los dirigentes de los bancos centrales de todo el mundo, al menos de la zona desarrollada y occidental, para ver qué hacen con el futuro, porque hay muchísima incertidumbre, o sea, ni ellos mismos, que son al fin y al cabo las instituciones que controlan pues la cantidad de dinero que va a fluir por la economía, los tipos de interés, al fin y al cabo, los que el Euribor se ve referenciado en el tipo de interés de referencia de los bancos centrales, no saben muy bien por dónde van a ir los tiros y de hecho las pocas predicciones que han hecho a lo largo de los últimos años pues no han sido exitosas. En el caso
por ejemplo, de la elevación de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues se decía, el mes que viene seguramente va a subir, ¿no? Incluso los dirigentes de los bancos centrales de Estados Unidos pues hacían una serie de análisis, no todos estaban a favor, pero sí estaban de acuerdo en que iba a subir en muy poquito tiempo, y eso luego no se cumplía, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay muchísima incertidumbre, llevamos ya muchísimos años con el tipo de interés hundido y además con una serie de política económica heterodoxa, podríamos decir, que viene reflejado por las prácticas de expansión cuantitativa. En Estados Unidos y en Reino Unido empezaron hace mucho tiempo, pero la eurozona no hace tanto. Y eso sí tiene mucho que ver luego con el comportamiento, de hecho lo tiene todo que ver con el comportamiento de los tipos de interés, que hoy día, pues evidentemente, como están tan reducidos y el banco, al fin y al cabo, hace negocio con ese diferencial, la única forma de conseguir rentabilidad es, como por cada crédito está obteniendo poca rentabilidad, al fin y al cabo se ven abocados a conceder muchos créditos o a intentarlo, y las fórmulas varían, evidentemente. José Carlos decía que con un tipo de interés fijo pues podría suponer que están perdiendo dinero, pero yo me atrevería a decir algo más, es que casi con cualquier operación de crédito están perdiendo dinero. Porque en un contexto de macroeconomía en el que la gente tiene una capacidad adquisitiva muy reducida, hay unas tasas de paro muy elevadas, unas tasas de temporalidad también muy elevadas y al fin y al cabo un estancamiento económico, la gente no es solvente a efectos y a vistas de los bancos y por lo tanto no conceden créditos con una facilidad tan alta como la de antes. Entonces se buscan mecanismos que son complejos, como los de un tipo de interés fijo y otro variable a lo largo del tiempo, al fin y al cabo con una asimetría de información que hay que dejarla clara. Es decir, ellos tienen sus servicios jurídicos y económicos que le van diciendo, oye, los tipos de interés pueden ir por aquí. Eso es una información que cualquier consumidor no tiene y ahí evidentemente hay una situación de desigualdad. En cualquier caso, sí creo que, como se acaba de comentar aquí, el tipo de interés variable, pues yo creo que no responde ni siquiera a una cuestión de economía, sino que es una preferencia del que va a adquirir la hipoteca o el crédito, ¿no? Si se considera una situación ventajista o una situación sólida en términos económicos y no prevé que su puesto de trabajo se vaya a perder, pues sí podría tener, al fin y al cabo, verse animado a realizar un tipo de interés fijo porque considera que su situación está estable, pero en cambio no ocurre lo mismo con otras personas que se encuentran en situaciones diferentes, ¿no? Muy bien, aquí hay otra cuestión que os quiero plantear, no sé si tú, Javier, respecto a esta cuestión de esta oferta hipotecaria, podría decir novedosa en cuanto a su volumen, al menos publicitario, de oferta, ¿no? Estos tipos fijos que antes eran un reducto mínimo de oferta. ¿Cuál podría ser una perspectiva desde tu punto de vista para el consumidor que analiza esas ofertas de unos tipos variables, no sé si con cláusulas cero o con cláusulas suelo o no, esas ofertas de tipo fijo o esas ofertas de tipo mixto? Pues yo creo que ha dado en el clavo Eduardo cuando ha dicho que la información es asimétrica. Si el banco nos ofrece un préstamo a tipo mixto, 10 años fijo y luego variable, yo creo que al consumidor hay que recomendarle que los primeros 10 años los busque variable y luego a lo mejor le interesa el fijo. Es como lo que comentabas antes de la cláusula suelo, sobre si el banco podía tener la expectativa de que los tipos de interés bajasen por debajo de esas cláusulas suelo. Por supuesto, el interés de la entidad bancaria es contrario al del consumidor, desgraciadamente es así. Y por supuesto que tenía previsión. Posiblemente no podían prever la situación post-crisis de recuperación con tipos de interés con Euribor negativo, eso no lo podían prever, pero que el tipo de interés iba a bajar por debajo de los suelos del 4, del 3,5, incluso del 2,5, lo sabían perfectamente. Entonces, a corto plazo, el tipo fijo, obviamente todo depende de qué tipo fijo, obviamente un tipo fijo por debajo del 2 es un tipo de interés bueno, pero una cosa es lo que se publicita y otra lo que realmente se vende en las oficinas al consumidor. Pero claro, comparar un tipo fijo del 2 con un Euribor más 2, posiblemente es mejor el tipo fijo. El Euribor normalmente en términos negativos no puede durar mucho más tiempo y no mucho más negativo de lo que está. Entonces, claro, todo depende de la oferta, de ese diferencial, comparándolo con el tipo fijo. Pero en la práctica, en lo que se vende dentro de las oficinas, no en lo que se pone en sus webs de las entidades bancarias, yo creo que a día de hoy sigue interesando más el tipo de interés variable, buscando un diferencial que no sea engañoso, que no esté vinculado a productos de los que ya no puedo calcular el coste, pero yo creo que a corto plazo sigue interesando el tipo de interés variable. En todo caso, es evidente que el marco normativo y las políticas públicas muchas veces condicionan la oferta y la actuación y la posición
y práctica comercial de las entidades que operan en cualquier sector y por ende y especialmente en el financiero. Hemos pasado y hemos llevado una época de crisis en las que se han puesto de manifiesto múltiples problemas. ADICAE ha calificado muchos como de abusos. Ha habido sentencias, ha habido reformas normativas de mayor o menor calado. ¿Por dónde creéis que debiera haber una intervención pública que propiciara un cambio del esquema del mercado hipotecario en España y en qué sentido? ¿O no? O a lo mejor es simplemente dejarlo al mercado. Cualquiera de los que queráis, tomáis la palabra. Bueno, estamos viendo en el Congreso una comisión, ¿no?, para reformar la ley hipotecaria, y yo creo que va en cierto sentido por esto que acaba de comentar, ¿no? Yo creo que se cometieron abusos ¿no?, y la ley intenta proteger eso, ¿no? En la época de excesos es verdad que todo el mundo fue menos precavido, las propias entidades las primeras, los consumidores también, ¿no? Y ahora yo creo que la ley se hace en un momento de crisis y tiene ese espíritu, ¿no?, de proteger. Yo creo que lo que el Gobierno debe pretender y las asociaciones de consumidores es que el consumidor tenga libertad. Es verdad que la entidad vende el tipo mixto al revés, ¿no? Y yo coincido con él, que si hay que hacer un mixto es mejor hacer el variable antes que el fijo, pero la entidad te vende el mixto, el variable, el fijo, y tú tienes para elegir, ¿no? En los países donde se ha intervenido mucho y el Estado planifica, no hay para elegir, ¿eh? O sea, vas al supermercado y hay naranjas y pocas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que pretender es que haya para elegir. Y luego, evidentemente, ¿no?, que si eso que se está haciendo va a tener un riesgo para la estabilidad financiera del sistema, vamos a volver a montar otra burbuja, vamos a montar otra crisis, va a haber una destrucción de empleo masiva, ¿no?, vamos a ser rescatados y, ¿no?, evidentemente que el Estado ahí sí tiene que intervenir, ¿no? O sea, yo creo que hay que centrar toda la intervención en los mecanismos macroprudenciales de prevenir lo que puede llegar, ¿no? Un exceso de regulación, ¿no?, sabemos que se puede saltar y no ha demostrado ser muy efectivo. Y luego lo que hay que hacer es lo que estáis haciendo vosotros y lo que, ¿no?, yo intento participar, y es mejorar la cultura financiera de las familias y tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Con todos los respetos, ¿no?, los tipos fijos esto que presentaron, ¿cómo eran? ¿No?, el cambio de variable a fijo, Sí, ¿no? Facilitar el cambio de variable a fijo. A eso se entiende bastante sencillo. Oye, tienes un tipo variable y te lo vamos a pasar a fijo al 4,25 y la gente aprobó, ¿no? Ahora que vengas a decir fue culpa del banco que me engañó, oye, vale. O sea, yo no quiero defender aquí a la banca, yo creo que ha sido un desastre, pero o todos asumimos que aquello fue un desastre colectivo y muchos, ¿no?, yo me incluyo, cometimos errores y intentamos aprender de los errores y que no vuelva a pasar, o está muy bien, dentro de la próxima crisis volveremos a culpar a la banca, pero tendremos la tasa de paro al 27%, la tasa de pobreza al 30%, ¿no? Habrá desafección política, fragmentación. Yo prefiero que haya prevención, ¿no?, y que aprendamos de los errores y no volvamos a cometer. Y luego la banca es otro debate para otro programa. La banca tradicional está teniendo nuevos competidores. Ellos tenían dos tipos de negocio, ¿no? Transformaban depósitos en crédito y ganaban dinero. Eso ahora no es rentable porque como el tipo es cero y la curva está plana, pues el tipo a corto plazo y a largo plazo es el mismo. Entonces la transformación no da dinero. Y dos, en donde ellos tenían un monopolio natural, que era en el sistema de medios de pago, han entrado otros sistemas de pago, ¿no? Y estamos viendo en todo este mundo del fintech y ahí los márgenes se están cayendo, ¿no? Han tenido que empezar a cobrar por los cajeros porque no hay margen en el negocio tradicional y están entrando, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo despidos masivos en la banca, o sea, masivos. No hay otro sector en este momento que destruya tanto empleo como la banca. Entonces, yo no quiero defender a los bancos, pero vamos, a los directivos bancarios, como a todos, les gusta aumentar el empleo, porque así sube el margen y se cobran más bonus. O sea que están destruyendo empleo porque no les queda más remedio, no es que les guste despedir. Ahí entraría otro debate, ¿no?, que es también el de la creciente concentración bancaria. Y la creación y constitución de grupos más grandes y economías de escala. Pero ese es otro problema de prevención y de límite en la oferta de competencia, ¿no? Y luego los nuevos competidores de la banca tradicional son grandes corporaciones que operan desde paraísos fiscales con gran poder de fijación de mercado y fuera de la regulación. Estamos viendo los problemas que tiene la Unión Europea para poner limitaciones a este tipo de corporaciones y promover la competencia en esos mercados. O sea que
que yo creo que vamos a un mundo nuevo, ¿no? Y seguimos analizando el mercado del crédito con los parámetros tradicionales y esto va a cambiar, ¿eh? En los próximos 5 años vamos a ver un mercado nuevo totalmente. Cuando yo hablaba de regulación y políticas públicas, en realidad estaba pensando más que en un mercado intervenido, en la evaluación de una situación en la que la banca tenía un privilegio en materia de riesgo empresarial a la hora de conceder hipotecas, en el sentido de que la legislación hipotecaria le otorgaba una posición, habría que calificarla como mínimo de ventajosa, que se ha argumentado mucho que eso era beneficioso para el mercado, para todo. Perdón, pero más bien a eso hacía referencia, y creo que tú, Eduardo, en general, no digo esto que digo yo, respecto a la cuestión general, si querías hacer alguna referencia. Sí, exacto. La situación de responsabilidad no puede achacarse la misma a la persona que ha concedido el crédito, o perdón, a la banca que ha concedido el crédito, con la persona que ha obtenido el crédito, porque la situación de poder y de influencia y de información es absolutamente diferente. Por lo tanto, no podemos nunca responsabilizar a la gente que simplemente ha querido tener un crédito, que lo que hace es adquirir una casa o adquirir determinado elemento que necesita para su vida, con un negocio bancario que, insisto, ha estado muy mal supervisado. No me voy a meter en la regulación, porque es cierto que la regulación, cuando uno la mira, dice, parece bastante sólida, pero si luego esa regulación no se cumple, porque tenemos el Banco de España que ha hecho dejación de funciones, como se está viendo claramente en la comisión de investigación que se está llevando a cabo ahora en el Congreso de Diputados, cuando el propio Banco Central Europeo hoy día está haciendo una dejación de funciones de supervisión, porque es que esto es una broma lo que ocurre, porque en vez de ir al banco a ver cómo están los créditos, que es la única forma de ver si va a ser solvente o no la persona que ha obtenido el crédito, para ver si de verdad ese crédito se va a devolver, etcétera, etcétera, es mirar uno a uno los créditos y la situación de la persona que ha obtenido el crédito. Lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo, o lo que hacía también el Banco de España antes, era dadme vuestras cuentas y yo, en función de lo que estoy viendo aquí, pues os pongo una nota. Claro, si tú trampeas las cuentas, las maquillas, que hay muchísimas formas de hacer contabilidad creativa, luego le llega el Banco Central Europeo y dice, ah, pues está todo bien. Cuando unas cuantas semanas más tarde ocurre que incluso bancos que habían aprobado esos tipos de estrés y esos exámenes luego quebraban, ¿no? Y aquí es importante, creo, hacer mención a una cuestión, y es que hay interés en que al fin y al cabo pues el sistema bancario evidentemente no quiebre del todo y no se genere un pánico, etcétera, etcétera, pero la forma de hacerlo es sostenerlos a través de mecanismos de liquidez, es decir, pues todos los bancos van a poder obtener siempre un mecanismo de liquidez que le va a permitir no solo cubrir el riesgo de liquidez, sino el de insolvencia también, porque claro, al fin y al cabo se acaba difuminando los dos riesgos. Si tú tienes siempre un ingreso de liquidez, vas a poder también ir cubriendo todas las deudas. Y es importante porque al fin y al cabo no se puede desligar la política económica de la coyuntura y de la naturaleza de las actividades financieras. Sí, no sé si al respecto querías tú aportar alguna cosa, Javier. Sí, en cuanto a la regulación del mercado, desde el punto de vista de prevenir crisis como la que se han producido, obviamente, lo señalaba antes Carlos, tal vez el mayor control está en el préstamo al promotor. Porque obviamente luego un préstamo al consumidor, donde el consumidor no ofrece las garantías, es donde se produce el problema final. Pero tuvo que venir la crisis para que se produjese una situación que aparentemente es obvia, que es que el promotor le vende el piso a un consumidor y cuando éste se va a subrogar en la hipoteca, el banco le dice no, a este no le subrogo la hipoteca, que se busque la hipoteca en otro sitio, a este no. Eso antes de la crisis no se veía. ¿Por qué? Porque al banco le interesaba más tener 100 responsables de la deuda que un solo promotor. Entonces hay que iniciar precisamente por el control del préstamo al promotor. Ahí es donde tienen que estar las primeras garantías. Y por un lado está, desde luego, el riesgo de conceder crédito de forma indiscriminada, que pudiendo producir otra burbuja de la vivienda o del mercado hipotecario, y otra cosa es la transparencia con la que se venden los préstamos hipotecarios, la discusión que nos llevamos si es más recomendable tipo fijo, tipo variable, y el problema de la cláusula suelo y de este tipo de condiciones. Esa transparencia, el proyecto de ley sí que apunta un elemento interesante, que es un modelo de contrato hipotecario, un modelo transparente, que no es obligatorio, pero sí que es una referencia para el consumidor de cómo deben ser las cláusulas de un préstamo hipotecario, cuáles son las condiciones. Obviamente, luego es una cuestión de elegir un mayor tipo de interés, un menor tipo de interés, pero con unas cláusulas claras. Entonces, ir a la transparencia es muy importante, aunque eso desde luego no puede prevenir una crisis. Pero desde luego, de cara al consumidor y las condiciones a las que se va a comprometer, la transparencia es muy importante. Con las cuestiones que habéis dado y señalado, ya casi habríamos entrado en el siguiente bloque,
de cuestiones que era un poco el más cercano al consumidor que queríamos abordar también, ¿no? Y claro, aquí en la banca nos hemos hartado, habría que decir, de escuchar determinados mensajes de, bueno, ha habido unos problemas, ha estado el debate de los desahucios, ha estado el debate de las ejecuciones hipotecarias, ha estado el debate de los abusos, y está. Cláusula suelo, gastos de formalización de hipoteca, cláusula de vencimiento anticipado, IRPH como índice de referencia y su carácter o no abusivo, que ahora ha manifestado el Supremo o se ha manifestado al respecto. Nos hemos hartado de ir a la banca a decir, bueno, habrá problemas, pero si se toca la esencia de la legislación hipotecaria, aumentaremos el precio de los préstamos y se limitará el acceso a la vivienda por parte de los consumidores. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Creéis que es una realidad? ¿Que verdaderamente la banca puede ser reactiva? Es decir, la conclusión y la pregunta sería, ¿es que no hay competencia efectiva en el sector bancario y por eso cualquier modificación de esos aspectos lo que llevaría es una actuación concertada o una reacción unánime, aunque no fuera concertada, que perjudicara al consumidor? Bueno, a ver, yo creo, o sea, se puede ver desde los dos lados, ¿no? O sea, lo que sí es evidente y la historia nos enseña, ¿no? Es el negocio bancario es un negocio muy complicado porque tú le das el dinero por adelantado, el banco anticipa el dinero y el cliente te lo paga de muy poco en poco durante un periodo muy largo. Entonces, la única forma de evitar un crédito malo que impaga es no darlo. Entonces, una vez que has dado el crédito, el banco está casado con el consumidor de por vida. Entonces, eso tiene que tener una legislación que proteja al que está en la posición débil, que en esa situación es el banco, ¿no? Evidentemente. Pero cuando se activa el mecanismo de desahucio, ¿no? Se produce normalmente como última opción, porque la familia está ya en una situación, vamos, o sea, solo dejas de pagar la casa cuando estás ya, no tienes dinero para la comida, ¿no? Es lo que sabemos también, ¿no? Por comportamientos y por análisis con la tasa de paro, ¿no? Dejan de pagar la casa cuando pierden la prestación por desempleo, o sea, estás en situación de pobreza severa, ¿no? En ese momento yo creo que se actuó muy tarde, ¿no? Ahí la familia también necesita protección contra el banco, porque ahí el banco ya está en una posición de fortaleza contra la familia, ¿no? Yo te tengo cogido por aquí, no puedes salir, ¿no? Y o me vas haciendo, te cobro los tipos de interés abusivos que pusieron, ¿no? Yo creo que están las dos partes, ¿no? Por ejemplo, estuve el año pasado en México con todo el sector bancario dando una conferencia, estaban escandalizados, ¿no? Porque había una guerra de hipotecas, estaban dando hipotecas al 8%, la inflación en México está al 2% y los salarios suben el 1,5% o el 2%, entonces yo decía, joder, digo, vosotros no sabéis lo que es una guerra de hipotecas, ¿sabes? O sea, los tipos están altísimos. Eso viene de la crisis del 94, que se gestionó mal, que se dio demasiada limitación de rigidez en todo lo que es la recuperación de activos y eso lleva a restricción de crédito. Y en México sigue habiendo restricción de crédito 30 años después, ¿no? O sea que yo creo que hay que ir a regular a los dos lados. ¿Cómo se resuelve esto? Pues los reguladores tienen que innovar, o sea, estamos en un proceso de cambio, el mundo ha cambiado, o sea, en la imprenta leían muy pocos, o sea, escribían muy pocos y leían muchos, ahora con internet leen muchos, que todo va muy rápido, entonces tiene que haber innovación en la regulación, no podemos tratar los nuevos problemas con mecanismos de regulación anteriores. Y yo creo que se ha visto en esta crisis, no solo en España, en más países, que los reguladores han ido por detrás de la realidad, ¿no? O sea, ahora mismo hay una ley de desahucio, no es óptima porque se ha congelado el problema, la deuda de las familias está ahí, ¿no? No está resuelto el problema, ¿eh? Pero bueno, por lo menos los desahucios de primera vivienda más sensibles se han congelado, ¿no? Yo creo que es... Pero eso se podría haber activado antes, pero los parlamentos son lentísimos, todos los procesos... Entonces, yo creo que en esa parte, o sea, igual que estamos viendo una innovación en todos los sectores, el sector público tiene que innovar. O sea, no puede ser que estemos con la nueva tecnología y tardemos lo mismo que en el siglo XX. Pues más allá de que creo que no es habitual que en un espacio de ICAE alguien diga que la banca está en la posición débil, pero permíteme simplemente... Cuando le das el que, hombre, tú... Vamos, la broma... Pero eso lo entiende cualquier telespectador. A uno le sueltas 300.000 y él te paga 1.000 al mes, ¿sabes? Entonces, sí, pero devuelves 400.000, pero bueno, sí, pero ese es otro debate. El primer mes tienes una deuda de 299.900, el segundo 1.800, hombre, hasta que te devuelve el crédito, pero vamos. En todo caso, a lo que un poco la cuestión que os planteaba también a todos, tú has respondido en parte también, es, claro, no hay un cierto
una cierta posición de excesiva fuerza de la banca amenazando con decir, bueno, regúlenme y entonces subirá todo, que es lo mismo que decir, regúlenme y aquí se demostrará que no hay competencia, porque en cualquier mercado pues subirán los precios si no hay demanda que cubra esa oferta, porque está muy por encima de lo que la gente puede pagar, pues habrá gentes que se amolden o no y se estimularán políticas públicas de alquiler. Pero bueno, iba en esa línea un poco la cuestión para tener vuestras reflexiones también al respecto. O sea, que la banca tiene muchísimo poder, yo creo que nadie lo puede negar, y hay un ejemplo muy paradigmático de lo que estoy diciendo, que fue cuando ya por fin se manifestó y se reconoció que hay una crisis importante en España, el gobierno de Zapatero, ¿con quién se reunió? Se reunió con los dirigentes de los bancos, o sea, no se reunió con los dirigentes de unas medianas empresas o incluso grandes empresas, pero de otro tipo de sectores, ¿no? Y además lo vimos también con el rescate bancario, o sea, evidentemente no puedes permitir que colapse el sistema y que la gente salga corriendo a recoger sus depósitos, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que se ha hecho, que ha sido comprometer y despilfarrar muchísimo dinero público, no para rescatar a la banca en general, porque como decía José Carlos, se ha despedido muchísimos trabajadores de rango medio y rango inferior, que están en torno a 100.000 personas desde el año 2010 las que han sido despedidas. Entonces no se puede decir que ha sido un rescate a la banca, ha sido un rescate en todo caso a los dueños de la banca, que se han ido con importantes indemnizaciones, hoy día investigado, como estoy diciendo, por la Comisión de Investigación del Rescate Bancario, y también por los acreedores. Esto es algo que parece que en la Unión Europea ahora se está intentando cambiar, pero lo que es lo que no se puede reconocer o negar, mejor dicho, es que la banca tiene muchísimo poder. Y termino añadiendo algo al hilo de lo que decía José Carlos. O sea, evidentemente el sector público tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos, pero hay medidas que se aplicaban en el pasado que tenían muchísima eficacia y que hoy día no se hacen, y yo las he hecho en falta. Por ejemplo, en la crisis de los 90, el presidente del Banco de España levantaba el teléfono cuando veía que los ratios y la evolución del crédito hipotecario era mucho más elevado que el crecimiento del PIB, que ya te está diciendo algo, que es que ahí hay un problema y que puede estallar una crisis financiera. Y levantaba el teléfono para decirle a cada uno de los responsables de las entidades financieras: oye, ahora para de conceder crédito y te aumento la regulación, te aumento las provisiones, y eso es una intervención directa en la actividad financiera que digo yo que es altamente necesaria para evitar crisis como la que vivimos en el año 2008. De hecho, la tuvimos por no haber hecho este tipo de prácticas. Muy bien. Bueno, el préstamo hipotecario no debe ser un impedimento a la adquisición de vivienda, pero no debe ser un aliciente. No puede ser que el consumidor adquiera vivienda sencillamente porque tengo el préstamo barato y fácilmente accesible y me meto en una inversión de vivienda que en realidad es una inversión en una vivienda que no sé qué precio va a tener mañana. Ya hemos visto con la crisis que la vivienda puede bajar de precio y mucho, y además con apalancamiento. Me meto en esta inversión financiado. Entonces, al mismo tiempo, una persona que tiene solvencia y quiere adquirir vivienda no puede ver esa restricción al crédito que hemos vivido durante estos años, en que prácticamente las viviendas se compraban al contado, con muy pocos créditos. Entonces, ¿dónde está el margen hasta donde deben dejar de conceder créditos por la regulación? Precisamente ahí está la diferencia, en que no se conviertan, como antes de la crisis, los préstamos hipotecarios en un aliciente a la venta y a la compra de viviendas sin convertirse en un impedimento. Esa es la diferencia. Si la banca dice voy a restringir el crédito por culpa de la regulación, pues es que a lo mejor es necesario. Hay que buscar ese equilibrio y el intentar evitar la regulación no parece correcto. Sí. Por disculpar un poco con Eduardo, porque si no, no. A ver, yo creo que la banca no tiene ninguna influencia. Eduardo ha perdido todas las sentencias judiciales en los últimos 5 años, todas. O sea, no ha ganado ninguna. Pues es la decir que no institución. tenga influencia. Cero. O sea, cero. Hombre, si tuviera influencia de los jueces, o sea, estaríamos aviados. Si tuviera más poder que la justicia, la sería EVE, preocupante. la EVE, yo llevo muchos años siguiendo este sector y tal, yo nunca he visto gritar, ¿no?, como está gritando la EVE y la CECA contra la ley hipotecaria. O sea, tienen cero de influencia. Son la institución peor valorada en el CIS, o sea, ¿no? O sea, que yo creo que eso está muy bien, ¿no? Queda muy bien, pero no tienen nada de influencia. Han perdido todas las sentencias y
por ejemplo, ¿no? Yo, oye, respeto todas las Es el sentencias único judiciales. sector rescatado por el Bueno, sector público, pero eso es, conjuntamente con la autopista y quizás pero la eso es un automoción. problema que... Eso es tener influencia sobre el sector público. No, pero eso se entiende sencillamente. El Estado tiene un seguro sobre los depósitos, ¿no? Que yo creo que convendremos que habrá que seguirlo manteniendo, ¿no? Entonces, una vez que tú eres la aseguradora de los depósitos, ¿no? Tú rescatas los depósitos. Pero no necesariamente a los acreedores o a los propietarios de la banca que son responsables de la situación de crisis. Pero tú estás rescatando a los depositantes, o sea, lo que tú haces es evitar la quiebra de la entidad para proteger esos depósitos, ¿no? Vamos, por eso ese sector tiene algo privilegiado y por eso tiene que tener, como tú has dicho, una exigencia mayor, ¿no? De supervisión y de intervención pública, si eso es evidente, pero vamos, que la alternativa es dejo quebrar a la banca y no solo impago a los preferentistas, o sea, impago a todos. O sea, la gente tiene los depósitos y te hacen una quita de los depósitos del 50%, como ha pasado en otros países en otras crisis bancarias. La gente puede ver la película de James Stewart de Qué bello es vivir. O sea, que el seguro de depósitos... José Carlos, o sea, puedes también hacer que el coste sea para los accionistas y los acreedores, que son verdaderamente quienes han puesto riesgo a ellos, quienes han arriesgado con la actividad financiera. Vale, pero que... Serían las reglas del capitalismo, ni siquiera estoy diciendo algo... Pero que tú aplicas las reglas del capitalismo y como hay sobrereacción, ¿no? Cuando vas a recoger la entidad no hay nada. Lo hemos visto en Cataluña. Si tú garantizas en Cataluña lo hemos depósitos, visto. Lo vimos en España en el 2012, lo vimos en Grecia con Syriza en 2015 con la fuga de depósitos. O sea, esto... los depósitos estaban garantizados. Hay un artículo... Sí, lo garantiza un Estado que no tiene acceso a los mercados con deuda pública. Entonces, ¿cómo lo garantizas? Con los mecanismos de liquidez. La aseguradora quiebra cuando se produce el evento, ¿no? Pero hay un artículo de un compañero mío de Alcalá, que es un experto en crisis bancaria, se llama Pablo Martín Aceña, que se llama Nada nuevo bajo el sol. O sea, la banca lleva quebrando, ¿no? Por los mismos problemas desde hace 500 años. Y eso lo sabemos. Es un sector procíclico que tiene muchos problemas porque, vuelvo a repetir, tú le das todo el dinero por adelantado y no sabes en los próximos 30 años si te lo va a devolver. En el caso de las hipotecas tiene más garantía porque lleva la casa detrás, ¿no? Y tienes una garantía real. En el caso de las empresas de financiación de circulantes no hay garantía. Entonces, si quiebra la empresa, tiene un capital mínimo de una pyme de 3.000 euros y esa es la recuperación. Vamos, bueno, habéis abierto un debate que daría para mucho. Pero vamos, yo creo que la banca en este momento tiene influencia política cero. Cero. De hecho, lo que estamos viendo a los banqueros es contratar agencias de comunicación para cambiar su relato y su storytelling porque están intentando adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Yo creo que, vamos, ninguno de los partidos... El presidente del Banco Central Europeo proviene de la banca. Hay muchísima gente que está en el gobierno español que ha acabado en la banca. Se conoce, tiene relaciones parecidas. O sea, no se puede decir que tenga influencia política. El presidente del Banco Central Europeo le presta a los bancos europeos 700.000 millones de euros y se lo devuelven a la facilidad de depósito, les presta al cero y lo vuelve a recoger al menos 0,40. Entonces, el BCE, por hacer eso que tú dices, a la banca le cobra 3.500 millones de euros al año. Entonces, vamos, si eso es ayudar a la banca, coño, ayudarles es regalarles el dinero. Como vamos a hablar, como el siguiente bloque al que vamos a entrar es el del futuro, creo que tendremos ocasión de iniciarlo, además yo lo plantearé con una manifestación explícita para contrastar, o bueno, contrastar no, dar la opinión sobre cuál es el poder, si tiene o no ese cero poder que señalas tú, José Carlos, de la banca, o por contra, como señala Eduardo, o Javier, tienen algo más de poder. En todo caso, vamos a hacer una muy breve pausa para pasar a hablar, como cierre, precisamente de el futuro, de qué podemos esperar, por un lado, y qué querríamos esperar en el ámbito de las hipotecas de cara a los consumidores. Bueno, pues el futuro es lo que nos queda por abordar. Ya hemos visto un poco el origen, no el origen de la crisis, sino algunos elementos que venían, dónde estamos ahora. Y cuando hablamos de futuro es inevitable hablar de las prácticas, de la oferta de las entidades a día de hoy, de la realidad del mercado, donde quizá podamos abordar también alguna cuestión de un elemento importante como es el alquiler, que tiene gran relevancia respecto a las tendencias en el ámbito de las hipotecas y de la compra de vivienda, y también de la normativa, ¿no? Está, como se decía antes, que lo señalaba José Carlos, un proyecto de ley de crédito inmobiliario, transposición de una directiva, que como punto de partida, y solo como apunte, aunque admito réplica, expresa de alguna manera que sigue teniendo alguna capacidad la banca, es decir, es una directiva que transpone elementos meramente de información al consumidor, pero en los que la banca ha logrado insertar
elementos que le son propicios en materia de cláusula suelo, en materia de gastos de formalización de hipoteca y en materia de vencimiento anticipado. Es decir, ante unas sentencias que ha habido, la ley prevé una serie de medidas o una serie de previsiones, valga la redundancia, que creo que ahí sí se puede afirmar que son indudablemente en beneficio y en protección o en mejora de la seguridad negocial y jurídica del sector bancario, necesariamente. Pero bueno, dicho eso, habría que plantearse, y esa sería mi cuestión, ¿está cambiando o va a cambiar de verdad en aspectos de fondo el mercado hipotecario, la oferta hipotecaria, teniendo en cuenta todos los elementos que queráis y vuestras perspectivas respecto a la evolución de tipos de interés o de dinámica del sector bancario? Yo creo que va a haber un cambio si lo comparamos con lo que ocurría antes de la crisis. Es decir, no creo que vayamos a vivir un momento parecido al anterior del año 2007-2008, precisamente un poco por ese contexto macroeconómico que comentaba al principio del debate, ¿no? Que es, si nos fijamos en países como Japón, que parece que han pasado por una situación parecida a la que estamos pasando y llevan ya casi 30 años con unos tipos de interés reducidísimos, o sea que están en mínimo histórico, creo que hay elementos que podemos detectar que nos van a ocurrir. Y entonces, en un contexto de estas características, caracterizado al mismo tiempo por una situación de estancamiento económico, caracterizado a su vez por altas tasas de desempleo, por un crecimiento de productividad muy reducido, por unas nuevas prácticas tecnológicas del sector bancario, evidentemente no nos vamos a encontrar un mismo sector bancario, ni financiero, ni las mismas prácticas. Ahora bien, yo creo que evidentemente mientras sigamos por esta senda que es de concentración bancaria y de concentración de poder al fin y al cabo de la banca, porque antes este sector pues bueno, compartía su mercado y su naturaleza con otro tipo de entidades como eran las cajas de ahorro, incluso cooperativas de crédito, pero hoy estamos viendo que la tendencia sigue siendo, porque ya desde los años 70 era esta, pero cada vez a una velocidad mayor, que se aprovechan las crisis, ¿no? Hay una crisis, quiebran bancos y lo que se hace es aglutinarlos e incrementar su poder, y estamos viendo cómo efectivamente esa tendencia sigue siendo la misma en toda la eurozona, ¿no? Por no irnos más allá. Y eso sí que es un problema a la hora de ver la relación que hay con efectivamente el consumidor, el que adquiere un crédito que tiene al fin y al cabo intereses contrapuestos a los de las entidades financieras que dan crédito. O sea, el consumidor quiere tener un crédito en las condiciones más favorables posibles y el que está concediendo el crédito evidentemente tiene un interés contrapuesto, que es que las condiciones sean lo más favorables posibles para la entidad bancaria que obtiene el dinero y el negocio del préstamo y al fin y al cabo del bolsillo del consumidor. Y añadiría, como estamos en un contexto como el que estamos, con el Euribor en negativo, los tipos oficiales en mínimos históricos, ¿qué podría pasar en la práctica? Para los consumidores especialmente, pero si queréis señalar algo respecto a lo que afectaría al sector financiero también, ¿qué podría derivar de una todavía profundización en la bajada del Euribor, índice de referencia mayoritariamente aplicado en las hipotecas en España, o el mantenimiento durante largo tiempo de estos niveles negativos, por ejemplo? Bueno, el hecho de que Euribor esté en términos negativos es consecuencia del precio oficial del dinero que marca Banco Central Europeo y de las penalizaciones que marca Banco Central Europeo para aquellas entidades bancarias con exceso de liquidez que lo intentan reingresar en el Banco Central Europeo. De forma que se da la paradoja que para evitar estas penalizaciones acaban pagando por depositar el dinero estas 40 y tantas entidades que marcan a través de encuestas y estadísticas el tipo de referencia del Euribor, dejándolo en términos negativos. Pero estos términos negativos en los que se encuentra es consecuencia directa del criterio de precio oficial del dinero que marca Banco Central Europeo. Por lo tanto, en un cambio, un aumento en el precio oficial del dinero o una retirada de estas penalizaciones tendrían unas consecuencias directas sobre el Euribor. Entonces, la situación que existe actualmente no es meramente una situación de mercado, es una situación consecuencia de la política del Banco Central Europeo. Entonces,
las expectativas de futuro vendrían marcadas por la política económica monetaria del Banco Central Europeo más que por el comportamiento de las entidades en sí. Este Euribor no refleja cuáles son las hipotecas en España a día de hoy con sus cláusulas suelo y sus diferenciales. Lo que refleja es ese mercado interbancario calculado de una forma teórica, estadística, entre esos bancos, y el futuro que pueda tener esa política monetaria del Banco Central Europeo, pues bueno, Draghi ya anunció que hasta 2019 iba a mantener una política de tipos bajos, lo cual tiene dos lecturas, que es que a partir de 2019 puede aumentar algo el tipo de interés y que hasta entonces no va a aumentar. Entonces, pues bueno, en principio la tendencia a que los tipos de interés se mantengan bajos, pues lo decía antes, con lo de los próximos 10 años a tipo fijo, que tal vez era más recomendable el tipo variable, pues posiblemente a corto plazo, a medio plazo, los tipos de interés se sigan manteniendo bajos, pero el aspecto de que sea un tipo de interés negativo es consecuencia directa de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y será así mientras el Banco Central Europeo quiera. Y tú, José Carlos, que conoces las realidades en diversos países de nuestro entorno, aunque no todo sea extrapolable, ¿tú crees que podría darse el caso, porque supongo que a la audiencia le interesa o le llama la atención, que los bancos tuvieran que pagar por las hipotecas que tienen concedidas? Estoy hablando de un Euribor al -1, por ejemplo. Y todavía nos quejaríamos, ¿no? Dirían que tiene mucha influencia eso. A ver, no, yo creo que no, ¿no? O sea, el escenario, yo creo que lo has definido muy bien. El escenario más probable, todo, hombre, si vuelve a haber otro caos y volvemos al lío, que no es el escenario más probable, el escenario más probable es que si el BCE ya ha anunciado una retirada del estímulo, el tipo de interés vaya subiendo, ¿no? Desde un tipo muy negativo como está ahora, ¿no? Que prácticamente, ¿no?, el Euribor está en menos 0,20 por ahí, se vaya acercando al cero, ¿no? No es previsible una subida muy rápida de tipos, porque lo que ha dicho el BCE es que va a ir retirando la cantidad de lo que compra, pero va a seguir comprando hasta final del año que viene, y lo que ha dicho es que los tipos seguirán donde están por un periodo muy prolongado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a un escenario, por eso si hay que hacer algo mixto, hay que hacerlo a variable al principio, que está próximo al cero, no al fijo, ¿no? Lo que está cambiando es la demanda de hipotecas, ¿no? El mercado de demanda ha cambiado radicalmente, ¿no? Y el de oferta bancaria también, pero sobre todo la demanda. Llevamos 2 años en España con crecimientos del empleo del 3%, eso no había pasado en Japón nunca, desde el 91, o sea, Japón tiene el mismo PIB nominal que tenía en el 91, y no crece el empleo, es una economía envejecida, con caída de población, bueno, tiene una serie de patologías parecidas a la economía alemana, ¿no? Pero con Alemania crece más que Japón, ¿no? Y lo que estamos viendo es otra vez que los precios de la vivienda en compra están subiendo desde muy abajo, cayeron un 35% y han recuperado la mitad de esa caída, y lo que eso activa es otra vez el miedo a que si no compras ahora, compras más caro el año que viene. Esto es un mercado de expectativas y funciona así. Eso, al mover los precios, los promotores ven que empieza a haber escasez de oferta y vuelven a construir, que es lo que estamos viendo en determinadas zonas, porque hay zonas de España donde la población sigue cayendo, hay despoblación y ahí no hay demanda de vivienda, ¿no? Pero donde estamos viendo demanda de vivienda, que es en Madrid y el arco mediterráneo vinculado al petróleo, o sea, al turismo, Baleares, Canarias, pues en esas zonas estamos viendo un ciclo de demanda otra vez, ¿no? ¿Qué pasa en la oferta? La oferta tiene que reaccionar porque no tiene negocio y con los tipos así, pero el stock de crédito está cayendo. O sea, a pesar de que el número de hipotecas nuevas que se conceden crece, ¿no?, el total de hipotecas de dinero prestado cae. ¿Por qué? Uno, porque en un préstamo francés con la fórmula establecida que hay, el tipo cero, ¿no?, acelera muy rápido la amortización de capital. O sea, si los tipos son cero, del total de cuota que pagas al mes amortizas más que si los tipos fueran del 10%. Y dos, cuando pasa el plazo de la hipoteca, en los últimos años de hipoteca, el porcentaje de cuota que amortizas de capital es mayor, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es un proceso de desamortización muy intenso de las familias, ¿no?, en términos de crédito hipotecario, y los nuevos créditos no son capaces de sostener lo que se amortiza de las hipotecas anteriores, ¿no? Por lo tanto, no hay un boom de crédito, ¿eh? El
crédito está estancado prácticamente, y lo que estamos viendo fuera de las familias en las empresas es que hay muchas limitaciones de nuevo crédito empresarial, especialmente a las pymes, por una sobrereacción de regulación que ya están empezando a reconocer, ¿no? En Estados Unidos antes, pero en Europa también, y estamos viendo crédito fuera del sistema bancario regulado, ¿no? En España la financiación de empresas en instrumentos no bancarios prácticamente ha crecido un 50% en los últimos 5 años. Y estamos viendo emisiones en el MARF, que es un mercado alternativo para pymes, emisiones de bonos, financiación. Bueno, y se trabaja en Europa con el mercado único de capitales. Claro, fondos de deuda que prestan directamente a las empresas, ¿no? Pues, puenteándose a los bancos, aseguradoras que van directamente a través de esos fondos de deuda a prestar a las empresas. O sea que eso sí ha cambiado, ¿no? Y vamos a ver cómo se establece, ¿no? Yo creo, o sea, no estamos en una burbuja de crédito, ¿no? Sí estamos viendo patología. Por ejemplo, el otro día fui con un sobrino mío a comprarse un coche de segunda mano y el del coche quería venderle el coche de segunda mano con crédito. Y si comprabas con crédito te daban un descuento del 10% del precio. Claro, cuando miras el crédito es un 9% TAE, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, ¿no? Que y no era un banco, era una financiera de una compañía de coches alemana, que ha tenido un problema de emisiones en Estados Unidos, ¿no? No podías decir el Bueno, nombre sin da ningún igual, tipo de problema. no la quiero hacer publicidad, o sea, que no era un banco, o sea, que esto... con los salarios no creciendo muy poco, con la inflación creciendo el 1% y con los tipos del BCE al 0% no se pueden cobrar tipos del 10%, ¿no? No se puede hacer financiación de tarjetas al 20% en crédito rápido, no se puede... O sea, eso es lo que tenemos que enseñar al consumidor, ¿no? Que cuando vaya a hacer una financiación no lo haga en caliente, ¿no? Que se tome 24 horas para tomar la decisión en frío y que mire la TAE. Y no se puede pagar por un crédito en España una TAE de más del 5%, porque si lo estás pagando es que el banco no le debería dar el crédito porque la persona no es solvente, ¿no? Aunque nos queda muy poco tiempo, yo creo que hay una cuestión que no querríamos dejar de consultaros. Hemos hablado al inicio de burbuja hipotecaria, pero burbuja inmobiliaria también. Estamos en un ámbito del crédito estancado, decía José Carlos, pero también tenemos esa vertiente de las situaciones que se están viviendo en el plano del alquiler. ¿Están esas situaciones en el plano de alquiler, o en su caso, si lo consideráis, la ausencia de medidas y políticas públicas adecuadas, presionando hacia una nueva sobrevaloración artificiosa, no voy a decir artificial, de la vivienda como producto, como bien? Yo creo que José Carlos antes lo ha comentado de una forma bastante acertada, y es que es el atajo, el hueco que le queda a todo ese capital que ha estado siempre haciendo rentabilidad en ese sector, el que ahora utiliza para poder revalorizarse, ¿no? Y es un mercado, como estaba diciendo yo, pues se está incrementando muchísimo los precios, pero eso sí, claro, en determinadas ciudades, porque evidentemente el comportamiento inmobiliario de alquiler no es igual en toda la geografía española. De ahí a decir que hay una burbuja, pues bueno, eso habría que analizarlo. Creo que son sectores diferente, es una actividad bastante diferente a la de compra, pero evidentemente está muy vinculada y habrá que analizarlo porque evidentemente está muy vinculado con actividades ahora como lo de Airbnb y otra serie de agencias que se dedican a este tipo, que todavía lo hacen con una regulación que no está clara, que podríamos decir que están en el limbo legal, y habrá que analizarlo muy de cerca. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ganas de más, creo, porque el tema tiene profundidad y materia como para que tuviéramos otra hora u otras 2 horas. En todo caso, muchas gracias a los tres por compartir con nosotros estas visiones, estas reflexiones abuela pluma y un poco desde distintas ópticas, y en todo caso despedir también a todos los que nos ven, esperando haber contribuido un poco a darle alguna vuelta a esta situación, a esta realidad, y sobre todo a tomarse alguna precaución y alguna reflexión a la hora de relacionarse, en este caso con entidades financieras, con bancos, no tanto como si fueran el demonio o no, sino teniendo claro, como aquí se ha dicho, que los intereses no son necesariamente los mismos y deben tenerse en cuenta muchos elementos. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima.